Una vez más, que Dios le bendiga a todos. Honramos al Señor por este privilegio de estar en su templo. Y estamos desde aquí, desde Puerto Rico, la Iglesia de Dios Valle de Bendición, predicando la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar la segunda parte del mensaje Cómo vencer el mal con el bien. Hace ya 4 domingos que lo prediqué, pero luego yo me enfermé. Hubieron predicadores como el hermano Elisaida, con el hermano Fabián, que me sustituyeron los domingos anteriores. Y hoy pues estamos aquí porque no podemos dejar el pensamiento a mitad. Tenemos que concluirlo. Por lo tanto, vamos nuevamente a hablar sobre ese tema. Cómo vencer el mal con el bien. Y estamos en el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, ¿sabe? Porque mire, los otros días un hermano me llamó por teléfono y me dijo: pastor, yo siempre veo los mensajes de esa iglesia y hay algo que a mí me gustó. Me dice, y es que yo veo que cuando usted va a predicar, siempre le da tiempo a los nuevos convertidos para que encuentren la porción bíblica, o si no, alguien va y le ayuda. Y él me dice, y en mi iglesia no se hace eso. En mi iglesia abre la Biblia, vamos a leer, y a veces cuando ya terminamos de leer es que yo lo encuentro. Pues no, hay que ser considerado, porque no todas las personas que asisten al templo pueden manejar bien la Biblia. Hay muchos que son inconversos y que no saben ni cómo encontrar el versículo. Otros que no llevan mucho tiempo, que se les hace difícil. Pero gloria a Dios por esa observación que me hicieron. Así es que tenemos que considerar siempre a todos aquellos que le da dificultad conseguirla. Así es que ya lo consiguieron todos, porque vi que Candy ya se movió por ahí a ayudar a los hermanos. Amén. Qué bueno. Ustedes vieron lo linda que está Candy hoy. Ella me miró a ver cómo yo me vestía y después se vestía igualita que yo. Gloria a Dios. Bien. Ella siempre es linda. Candy es bonita. Amén. Es mi esposa. Gloria a Dios. Dice la palabra: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo voy a repetir. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pueden sentarse. ¿Sabe que en el último mensaje yo estaba predicando, o sea, concluí el mensaje hablando acerca de Jesús, de cómo Jesús, a pesar de que el mal lo rodeó, nunca permitió que el mal lo dominara. Y eso lo demostró Jesús bien claro en la tentación. Cómo el mal lo rodeó para ver si lograba cambiar el plan de Dios en su vida. Pero Jesús, con el bien, con la palabra, Él venció el mal. Hoy yo quiero continuar y quiero, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que usted a veces no le pone atención. Hay muchas cosas que nos hacen daño y que nos afectan de diferentes maneras. El mal nos afecta de diferentes maneras. A veces el mal afecta a nuestra salud. Sí, porque la enfermedad no viene de Dios. Sea como sea, la enfermedad viene como consecuencia del pecado del hombre. Porque Dios hizo a un hombre robusto, sano, sin ninguna dolencia. Pero cuando el hombre peca y deshonra a Dios, su pecado trajo por consecuencia la muerte. Pero también trajo una serie de cosas que nos atacan durante nuestra vida, y entre ellos es la enfermedad, una de ellas. Así es que cuando el mal afecta a nuestra salud, nos hace mucho daño. Pero si usted se pone a mirar en la Biblia, hay muchos versículos que nos animan. Por ejemplo, el Salmo 41, cuando dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y ahí especialmente hace alusión a la enfermedad, porque él dice: mullirás su cama en la enfermedad. O sea que cuando usted está enfermo, el mal trata de turbarlo. Mire, yo los otros días testifiqué en un lugar cosas que a veces hay gente que no quiere que usted las diga.
Porque a veces mucha gente piensa que los pastores somos ángeles o somos seres sobrenaturales, y no. Todos los pastores somos humanos como todo el mundo. Lo único que Dios nos llamó para dirigir un rebaño. Pero tenemos debilidades, tenemos momentos de depresión. Los pastores también se deprimen. Yo recuerdo que Lizaida me regaló un libro hace muchos años, en un momento de prueba que yo estaba pasando, y el tema del libro es Los pastores también lloran. ¿Te acuerdas, Lizaida? Y ese libro yo lo leí y me ayudó a fortalecer mi fe, porque llegan momentos en la encrucijada en la vida del hombre de Dios donde la enfermedad trata de destruirte. Y lo que le quiero decir es que yo no sé si ustedes han leído las estadísticas. Hace de unos años para acá han pasado cosas que nunca en la vida se habían visto, y es que muchas veces se suicidaban gente inconversa. Y usted nunca veía a un cristiano quitarse la vida. Sin embargo, ha llegado un momento que hay cristianos que se han enfermado y el mal de la enfermedad los ha llevado a cometer suicidio. Y tristemente, el que se suicida no va al cielo, porque eso la Biblia lo especifica. Ahora, luego también usted se sorprende al ver que pastores se han suicidado. Hubo un caso en Brasil de un pastor que le contó a la iglesia el sábado en la noche, le dio un mensaje a la iglesia y empezó a explicarle a la gente y le decía: ¿cuántas veces ustedes estuvieron en el hospital o estuvieron enfermos en su casa y yo los visité? ¿Cuántas veces yo estuve con ustedes amaneciendo en el hospital cuidándolas? Y después dice: sin embargo, a mí me tuvieron que hacer una cirugía y nadie me fue a ver. Ni uno de los miembros por quienes yo me amanecía no fueron al hospital a verme. Y después decía: ¿cuántas veces muchos de ustedes en la casa estaban en necesidades y yo aparecía a su casa con un paquetito de arroz o con una latita de habichuela? Dice: pero en mi casa muchas veces mis hijos y yo tuvimos que aguantar hambre y no apareció nadie a regalarnos, aunque fuera una botellita de leche. Eso no es mi caso. Yo estoy contando lo que el pastor contó. ¿Y qué pasó? Después que él habló todo ese mensaje el domingo en la noche y le testificó a la iglesia de todo esto, mostró su tristeza y tristemente, terminando el culto, se suicidó. Al otro día, la conciencia de aquellos hermanos estaba turbada. ¿Por qué razón? Porque el mal no escoge la posición que un individuo ocupe. Al mal no le importa si tú eres pobre o si tú eres rico. Al mal no le importa si tú eres cristiano o no eres cristiano. Al mal no le importa si tú eres analfabeta o tú eres una persona educada. El mal viene de Satanás. Y Satanás vino para matar, robar y destruir. Y él viene a robar la paz. Él viene a robar la salud. Él viene a destruir los hogares. Él viene a destruir las familias. Él viene a destruir las iglesias. Él viene a destruir las naciones. Porque su trabajo es ese. Nunca usted piense que Satanás le tiene pena a nadie. Él no conoce lo que es pena. Él no conoce lo que es compasión. Él no conoce lo que es amor. Eso no existe en él. Eso solamente existe en Dios y en nosotros, que fuimos creados por él y que hasta el día de hoy él nos libra de las manos de Satanás. Pero al mal no le importa quién sea usted o quién sea yo para él atacarnos y tratar de destruirnos. Así es que muchas veces en la salud él se aprovecha, y lo que empecé a decirle, que yo conocía a un hombre de Dios muy amado por mí, a quien yo consideraba como un hermano. Y yo fui un día a visitarlo y ese hombre estaba padeciendo de cáncer. Había sufrido mucho con el cáncer. Y yo fui a su casa y nos sentamos solitos en la sala por la noche y me dijo: te voy a confesar algo que ni mi esposa lo sabe, que no se lo he dicho a nadie. Me dijo: pero una de las noches de más agonía, cuando yo no podía con el dolor en todo mi cuerpo, cuando el cáncer me estaba destruyendo, Satanás llegó a mi casa y me dijo: mira, Dios te falló. Después de haberle servido tanto, Dios te falló. Termina con este dolor. Y le dijo: mira,
Mire ese árbol que está ahí detrás de tu casa. Ve aquella rama que está allí. Ve y cuélgate de ella. Quítate la vida y termina con este sufrimiento. Aquel hombre de Dios, escuche bien, hasta dónde el mal puede dominar la mente de un individuo. Y él se levantó, abrió la puerta, bajó a la parte de atrás y llegó al árbol. Y empezó a mirar aquella rama bajita, gruesa, que salía así muy derecha. Y cuando miró al lado de él, pegado a la pared, allí estaba la soga. Allí estaba la soga. Una soga que él no recordaba haberla puesto allí, pero allí estaba la soga. Y él me dijo: Eliasim, yo tomé la soga y yo miré la rama del árbol y pensé terminar con mi dolor. Pero cuando tomé la soga, de momento el Espíritu Santo me habló y el Señor me dijo: ¿acaso yo te he fallado alguna vez? ¿Por qué haces caso a la voz del mal? Si yo vencí el mal, tú eres mi siervo. No importa lo que sufras, yo estaré contigo hasta el final. Y él me dice que él se tiró de rodillas allí mismo en el patio de su casa, tiró la soga al suelo y levantó las manos y dijo: perdóname, Señor, yo soy tu siervo. ¿Cómo es posible que yo permita que estos pensamientos me pasen por la mente si yo soy tu hijo? ¿Por qué les relato esto en el día de hoy? Yo sé que a través de las redes sociales hay pastores que me estarán viendo en el día de hoy. Y yo sé que hay hombres de Dios, predicadores del Evangelio, que están enfrentando situaciones muy difíciles en su vida personal, en sus congregaciones y en su propio cuerpo. ¿Y sabe qué? Este mensaje es para ti. Vence con el bien el mal. No permitas en ningún momento que el mal te domine, porque tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en ti te va a fortalecer, te va a dar la fuerza para que tú te levantes y te enfrentes al mal y venzas con el bien el mal en el nombre de Jesús. Para los miembros de las iglesias que están aquí, los que me ven, cada uno de ustedes en algún momento está siendo atacado. Tenemos aquí a la hermana Lucy sufriendo con una diálisis, esperando a ver si pueden hacerle un trasplante de riñón y no lo logra. ¿Sabe cuántos malos pensamientos le han pasado por la mente a la hermana Lucy? Pero qué batallas ella ha tenido. Ha caído en depresión muchas veces. Se ha sentido sola, ha llorado, porque es el trabajo del mal, alimentarse de tu condición física cuando tú estás débil para decirte: ahora es el momento de que acabes con este sufrimiento. Pero lo que Satanás no quiere que tú recuerdes es que este sufrimiento es momentáneo. Porque la Biblia dice que todos los hermanos nuestros en la tierra están pasando por las mismas situaciones. Que tú no eres el único, que yo no soy el único. Y que tenemos entonces que ponernos de pie. ¿Sabe por qué? Porque este sufrimiento es momentáneo, es pasajero. Pero el de allá es eterno. Porque el que se quita la vida, el que se mata, el que muere en pecado, va a sufrir eternamente y para siempre. La Biblia dice que es por los siglos de los siglos. Así que fortalezca su fe. No crea que yo no he tenido batallas. Para mí no fue fácil. Cuando yo tuve que estar 3 años en un proceso, 1 año encamado, yo no podía ni llevarme la cuchara a la boca. Yo no podía bañarme, porque tenía que depender de alguien. Y yo toda la vida he sido una persona muy activa, que me gusta depender de mí mismo. Y se me hace difícil. Y yo tener que permitir hasta que mis propias hijas me bañaran, que vieran mis partes íntimas, cuando en mi vida no había sucedido eso nunca. De Eliasim no me importaba porque es varón y él estaba acostumbrado cuando niño hasta bañarse conmigo. Y yo no tenía nada, pero usted sabe que una hija tenga que bañarlo, como que su moral cae al suelo. Y usted no encuentra qué hacer. Y Satanás le susurra al oído y le dice a uno: ¿hasta dónde llegaste? Mira hasta dónde tú llegaste. Y eso, que eres siervo de Dios. Y eso, que has orado por tantos enfermos y se han sanado.
Porque yo había orado por gente que padecían cáncer y Dios lo sanó delante de mí. Yo había orado una vez por un hombre que tenía SIDA, que estaba en una etapa terrible, y posé mis manos sobre él en una iglesia aquí en Trujillo Alto, y Dios en el acto le quitó el SIDA. Y Dios hizo el milagro. Y a las 2 semanas el pastor de esa iglesia me llamó para decirme: mira, Yasim, el hombre por quien tú oraste en la iglesia, le hicieron la prueba 8 veces y dio negativo, ya no tiene SIDA. Ese Cristo yo lo he predicado desde niño. Yo era un niño de 5 o 6 años. Y yo recuerdo que había una vecina católica de la iglesia católica. Y cada vez que ella se enfermaba, ella corría y mandaba a su hijo a casa y le decía: doña Margot, mándame al nene de los ojos tristes. Porque yo siempre tenía una mirada como triste desde niño, no sé por qué. Y ella me decía: mándame al nene de los ojos tristes para que ore por mí. Y ella misma a los 96 años de vida me contaba y decía: Eli, yo nunca me olvido cuando tú salías corriendo y venías y me ponías las manos y me orabas. Y tan pronto tú me orabas, yo me sanaba de todo lo que yo tenía. O sea, desde niño yo he visto los milagros de Dios en mi vida. Pero en un momento dado yo he sido atacado. He pasado por crisis terribles. El mal me ha asediado. Ha intentado que yo salga corriendo, como lo ha intentado contigo. Pero míreme, quiero que me mire. Los que no están mirándome, mírenme. Yo estoy de pie. Y yo estoy en victoria. Y yo estoy aquí proclamando el bien, porque vencemos con el bien el mal. Y cuando el diablo te dice: se acabó, yo digo: ahora es que yo voy para adelante. Y cuando el cuerpo te dice: no te levantes, ahí es que yo me voy a levantar y le voy a dar la guerra. Mire, no tenía voz ahorita y esto ya tengo voz. Es que tú tienes, hermano, que ejercer tu fe. Tienes que ejercitarla, ponerte de parte del bien, nunca de parte del mal. Porque el mal te puede controlar, te puede dominar, porque viene de parte del diablo. Pero el bien viene de parte de Dios. Así es que Él nos afecta a través de la salud. Nos hace tener accidentes a cada rato. Uno se cae a cada rato. ¿Cuánta gente sale y queda en un sillón de ruedas porque tuvo un accidente? Y eso no viene de Dios. Todo ese trabajo del mal. ¿Cuánta gente hay que está en coma? ¿Cuánto tiempo? Y no despiertan. Y ahí el enemigo viene y empieza a jugar con la mente del papá, de la mamá, y le dice: pero mira que mucho tú has orado. Mira cuántas iglesias lo han ungido con aceite. Y sigue ahí. Dale gloria a Dios. Honra. Y más dura sea tu prueba, más glorifica a Dios. Y mientras menos deseos tengas de orar, es cuando más tú vas a orar. Y cuando el diablo no quiere que tú leas la Biblia, es que te vas a comer la palabra. Como Dios lo mandó al profeta: cómete el rollo. Métete en esa Biblia, métete ahí. Y comienza para que tú veas cómo Dios, a través del Espíritu Santo, va a utilizar esa lectura bíblica y te va a lavar por dentro y por fuera. Te va a renovar las fuerzas y te va a poner de pie. Mire, Satanás nos ataca, el mal nos ataca, aún por los desastres naturales. Nosotros que vivimos en países tropicales, nosotros hemos pasado cuántos huracanes ya. Que yo siempre testifico esto. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que cuando anunciaban una tormenta, la gente de antes no decía tormenta, decía temporal. Y yo me acuerdo que mi abuela decían que había una tormenta y se quería morir. Y yo me acuerdo que una vez me hizo meterme por debajo de la casa, esas casas que eran de zoco. Me hizo meterme por allí, hacer un hoyo en la tierra, para enterrar todos los trastes de la casa, los platos, las cucharas y todo, y meterlos allí porque venía un huracán. Porque ella había tenido la experiencia de aquel huracán que hubo, que ninguno de ustedes lo vio. Porque fue allá en el 1928, aquel San Ciprián. Que el viento la arrancó a ella y se la llevó volando. Y la tiró a una quebrada. Y cuando la familia encontró a mi abuela, estaba casi muerta, destruida, cortada por todos lados. No murió por la misericordia. ¿Quién no le va a tener miedo entonces a los temporales? Pues entonces yo no sabía eso, hasta que luego mi mamá fue que me contó y me dijo: ¿tú sabes por qué mamá le tiene tanto miedo? Y me contó la historia que ella había vivido. Entonces, los desastres naturales nos hacen daño a nuestra mente, a nuestro espíritu. ¿Cuánta gente después que María pasó, hermanos, perdieron el control de sí mismos? Hay gente que se volvió hasta loco. Hay gente que no sabía qué hacer. Yo tengo un hermano, mi hermano Abdías, que ya no está con nosotros. Y yo recuerdo que el primer golpe que recibió fue cuando el huracán George, en el año 98,
azotó a Puerto Rico, ¿se acuerdan? Que fue simplemente categoría 3. Y a él le arrancó la casa completa, una casa que tenía, con mucho sacrificio, le dejó solamente el piso. Y de ahí en adelante, mi hermano nunca volvió a ser el mismo. Yo me tuve que traer sus 2 hijas. Mi hermano Moisés se llevó sus 2 hijos varones y él tuvo que meterse en una casita de campaña con su esposa por un montón de tiempo. Ahí mi hermano cayó en un trauma. Cayó en una situación, hermano, que le afectó. Le faltaban solamente 2 créditos para graduarse, para hacer la maestría de enfermería. Enfermera excelente, 2 créditos. Pero vino el desastre, le turbó la mente, dejó los estudios, dejó el trabajo, perdió todo y mi hermano terminó caminando por las calles casi como un deambulante. Nunca más se levantó. A mi hermano hubo que meterlo cuántas veces en psiquiatría. ¿Por qué? Porque el mal usa aún a los desastres de la naturaleza para turbar la mente de nosotros. Pero nosotros los cristianos tenemos fe en Dios de que siempre nos vamos a levantar como el ave fénix. Que nos vamos a levantar. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente cuando María huyó de Puerto Rico? Desesperado, la gente se fueron para Estados Unidos. Todo el mundo. Y yo dije, aquí yo me quedo. Y yo me quedo aquí. Y si tengo que dormir debajo de 2 planchas de zinc, voy a dormir debajo de planchas de zinc. Pero esto es lo mío, aquí yo me quedo. Y me quedé. Y me quedé. Y mire cómo nos levantamos. Poco a poco, pero nos levantamos. 9 meses sin electricidad, pero no nos morimos. Si los antepasados nuestros no tenían electricidad y vivían. Y vivían. ¿Pero qué pasa? Usted tiene que prever. Ahora mismo en casa yo tengo, mire, un montón de leña así. Corté unos árboles de guayaba que tenía y los corté, ¿sabe? Con una máquina y los tengo toditos secando, preparándome. ¿Por qué? Porque si en un momento dado se la electricidad, la estufa eléctrica no funciona, o si viene otra crisis que no haya gas, yo tengo leña. Y yo sé cocinar con leña y Candy también. Y el arroz con pollo, lo bueno que es con leña, que huele, que sabe el humito ese. Usted sabe, buenísimo. Pues yo me preparo. ¿Sabe por qué me preparo? Porque el mal te acecha. ¿Cuántas cosas están pasando aquí en Puerto Rico que tú y yo nunca pensamos que iban a pasar? Y nos llegaron. Yo no pensé nunca en mi juventud que yo iba a ver lo que yo estoy viendo. Yo no pensé nunca eso. Y mis hijos están viendo cosas que yo nunca había visto. Y los hijos de ellos van a ver cosas peores. Porque cada día que pasa en la tierra, todo se va a ir dañando. Porque vamos rumbo al final. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo, eso dice la Biblia. Está destruyendo la moral, tiene una guerra contra los niños. Todos los programas que presentan en las redes sociales son para dañar a los niños. Tienen mensajes subliminales que le lavan la mente. Eso es una cosa increíble. Programas, hermanos, que destruyen a la humanidad. Y usted como creyente, ¿qué tiene que hacer? Venza con el bien el mal. Usted está criando niños, no le permita ver ninguno de esos jueguitos de allá. Como hace Saraí, que yo veo que Saraí le busca a la nena unos jueguitos de esos bíblicos, que son historias bíblicas, y pregúntale a esa nena que le sabe ya recitar porciones bíblicas. ¿Por qué? Ya ella lo que ve son esos muñequitos que son bíblicos en un momento dado, ya ella sabe hasta buscarlos, y yo me alegro, porque en vez de meterle en la mente a esos demonios que si dragones echando, oiga, póngale que conozca la historia de Abraham, la historia de Jacob, de Isaac, la historia de Cristo. Oiga, eso le va a nutrirle el alma, no le va a destruir el alma. Pero usted permite que se nutra de un montón de juegos, de esos juegos que lo que hacen es mandándole señales al cerebro. Y cuando viene a ver, el muchacho termina hasta loco. Sí, el muchacho no sabe ni qué hacer porque vive en un mundo de fantasía, en el aire, vive en el aire. Entonces no, venza con el bien el mal, sustitúyalo. Sustitúyalo. Yo hace tiempo les dije a ustedes que yo aprendí a sustituir mis pensamientos. Los sustituyo. ¿Por qué? Porque yo cada rato menciono esto. ¿Sabe que de la mayoría de los pensamientos que nos pasan por la mente, ustedes saben que son negativos? A mí me llegan pensamientos negativos. Hay momentos que la mente mía comienza a trabajar y empieza Satanás a tratar de a mandarme dardos para que yo recuerde, mira, fulano te calumnió, fulano te hizo mal, para que yo lo odie, para que yo lo aborrezca. ¿Para qué yo hago? En ese momento, ese pensamiento yo lo sustituyo por un pensamiento glorioso. Cuando ese hermano o esa hermana me daba un abrazo, me besaba, me decía, pastor, te amo, y yo olvido el mal que me hizo y pienso en el bien que me hizo. Entonces, la Biblia lo que me dice es eso. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso se puede hacer, porque yo puedo.
Y si yo puedo, tú puedes. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Así que tenemos nosotros que estar pendientes, mire, todo el tiempo, de que nunca, usted sabe lo que es la palabra nunca, en ningún momento, que nunca el mal te venza. No, trata de hablar cosas positivas, de cosas que te edifiquen. Hay gente que ahora a mí me mira de lejito, ¿sabe por qué? Porque es que yo no permito a nadie que me traiga chisme. Cualquiera que me vean hablar de un hermano, yo lo paro en el acto. Si me visitan a casa, yo no permito que haya ninguna conversación de que fulano, porque hay gente que vive de eso. Hay gente que ellos son amigos del mal. Es más, ellos hablan de ellos mismos. Ellos hablan de su mamá, de su papá, de sus hijos. A todo el mundo lo están criticando todo el tiempo, no tienen nada positivo que decir. No. Cuando usted aprende lo que dice la Biblia, vence con el bien el mal. Mire, otra cosa que causa el mal, ¿sabe qué es? Las decepciones. ¿Alguno aquí ha sufrido decepciones? Montones. Levante la mano. Alguien, si usted ha sufrido alguna decepción. Porque no solamente decepción es cuando el novio se va y deja a la novia vestida en el altar. Esa es una decepción terrible. No solamente es una decepción. Hay familias que te decepcionan. Hay hijos que decepcionan a los padres. Yo recuerdo una persona que un día me dijo, yo me avergüenzo de mis hijas. Es duro que un padre diga eso. Porque la conducta de sus hijas era totalmente contrario a lo que ellos le habían enseñado. Ahora todo es diferente. ¿Por qué pasa? La decepción trata de dominar nuestra mente y no quiere que nosotros volvamos a amar como amábamos al que nos decepcionó. Te decepciona el padre, te decepciona la madre, te decepciona el amigo, te decepciona el compañero de trabajo, en que muchas veces tú confiabas y por detrás de ti te está enterrando el puñal. ¿Verdad, Maritza? Que eso se vive en la oficina. ¿Verdad, Edgardo? Edgardo, no había... Todo el mundo, Edgardo era el tremendo allí en ¿cómo es que se llama aquello? En el hospital industrial. Mire, Edgardo era el último que había. A mí me mandaron una carta una vez que eso fue tremendo, hablándome de Edgardo. Y le dieron un puesto muy alto a Edgardo. Pero esos mismos que lo subían estaban por detrás de él, haciéndole jugadas sucias para quitarle la posición a Edgardo. Te decepcionan. Las decepciones marcan a los seres humanos. Usted sabe que hay niños que cuando crecen tienen una actitud en la vida que no confían en nadie. Por ejemplo, una mujer que es traicionada por un hombre, luego cree que todos los hombres son traicioneros. Y después es difícil que pueda tener un otro esposo. Es muy difícil que confíe en alguien porque ahora piensa que todos le van a fallar y que todos lo van a decepcionar. Pero nosotros no podemos juzgar a todo el mundo igual. Porque en esta vida hay gente mala y hay gente buena. Y siempre eso es así. Mire, eso se ve hasta los animales. Y usted se va a reír. Mire, hasta los animales. Yo tengo una gallina en mi casa. Tengo muchas. Pero hay una que ayer yo le di una lección. Porque ella es mala. Es mala. Ella le da a todo el mundo. Ella cuando se le echa comida, ella se arma con el área de la comida y a todo el que se le acerca le cae a picotazo y ella se cree que ella única va a comer. Si la otra gallina tiene pollitos, ella va a donde aquella gallina a matarle los pollitos. Si la otra gallina se mete a poner y los huevos no se deja, se mete al nido y escalva el nido así para romper los huevos. Y yo dije, pues tú eres mala, Ayer la agarré. Y la tengo sentenciada para la olla. Pero primero cogí, ¿sabe qué hice? Le corté el vuelo, la saqué del lugar donde estaba cómoda y la tiré en el patio con todas las demás que son más malas que ella. Aprende ahora la lección. Entonces ayer cuando miré por la tarde estaba ella trepada en un gancho, creo, gritando, porque ahora todo el mundo le daba una pela. Todo el mundo que pasaba por el lado le daba un golpe porque me veían extraña. Y yo dije, ahora te están dando la misma medicina que tú le estás dando a los demás. Entonces, esto es jocoso. Y es así. Pero en la vida hasta los animales fueron dañados por el pecado del hombre. Porque los animales no tenían este problema. Cuando la Biblia dice que en el reino del Señor, mire, el león y el cordero pastarán juntos. Porque Satanás estará atado por 1000 años en una prisión. Y el mal será eliminado. Así es que
el niño dormirá y jugará con el áspid. El tigre, ahorita lo leyó Carmencita, la porción devocional. El tigre estará junto con los animales que comen pasto. Y ya no va a comer ni carne, se van a poner vegetarianos. Sí, el león va a ser vegetariano, porque la Biblia dice que comerá pasto igual que la oveja. Fíjense bien, ahora no se pueden ver. Pero cuando Dios esté en tu corazón, el reino de Dios tiene que dominarte a ti. Y todo eso malo que hay en ti, que hay en mí como naturaleza humana, tenemos entonces que vencerlos en el nombre del Señor. Ahora, no permitas que las decepciones de la vida te amarguen la vida. Porque sabe bien que cuando tú no perdonas, tú no le haces daño al que no perdonas. Te haces daño a ti mismo. Porque mientras tu corazón está ahí sin poder perdonar, tú eres el que estás afectado. Y a veces, mire, esa persona que le hizo daño a usted, y usted está aquí sufriendo con una rabia contra él está perdonando la expresión, que es una expresión puertorriqueña, ¿ves? Está en la cama tirado durmiendo a pata suelta. Tranquilo, que ni le importa si tú estás en la tierra y tú acá comiéndote por él o por ella. Tú acá sufriendo por él y por ellos, tranquilito. Y usted no puede comer y ellos están atragantándose el puerco entero. Y comiéndose la chuleta como que tú no existes. Esa es la realidad de la vida, hermano. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo no puedo permitir que el mal me domine porque alguien me decepcionó. Olvídese de eso. Si alguien te decepcionó, no te hizo daño a ti. Se hizo daño a sí mismo. Porque de la misma forma que te midió, así será medido. Dice la Biblia, con la vara con que tú midas, así también te medirán a ti. Otra cosa que nos hace mucho daño, que viene de parte del mal, son las injusticias. La injusticia es una cosa increíble. Es como yo digo siempre a ustedes, no todo lo legal es justo. Porque hay montones de leyes que se promulgan en diferentes países y son legales porque son leyes aprobadas por el gobierno, pero no son justas. Porque dentro de esas leyes usted ve que hay mucha injusticia. Eso lo vemos en todos los países. Nosotros lo hemos experimentado. Mire ahora mismo el problema que hay con este asunto del COR3, ¿es que se llama? Este problema, COR3 es que se llama, ¿verdad? El asunto este que le entregaron unos fondos federales a una agencia para que ellos fueran los que repartieran. Ya usted va a ver ahorita. Porque usted sabe cuánto dinero se han robado. Cuánta gente, anoche veía yo en las noticias a un pobre señor que le destruyeron la casa porque le aprobaron que no servía, que le iban a hacer una nueva. Supuestamente le hicieron una casita que la tarifaron supuestamente que en $246,000. Y el viejito se mudó para la casa con un cuartito, una salita, un comedor, una cocina. Imagínese usted. Y en el mismo sitio donde estaba la otra, que no se la quisieron dejar porque aquella se podía reparar. E hicieron que estudio de suelo, que todo estaba seguro. Ahora la casa se está craqueando por todos lados y todo el frente de la casa se le está cayendo. La tija se está yendo. Y el pobre hombre estaba llorando. Y él decía, yo lo que quería era mi casita. Pues yo con la mía no tenía problema, pero metieron maquinaria para hacer la nueva y acabaron de dañar el terreno. Entonces, fíjense bien, y cuando le fueron a entregar la casa, que es una cosa que uno se sorprende que pase en este país, cuando le fueron a entregar la casa, él no la quería recibir porque él vio todos los fallos que tenía de construcción. Y le dijeron, bueno, pues tienes dos opciones. Si no la aceptas, pierdes todos los derechos, no hay ninguna ayuda y te quedaste sin casa. Así que tienes que firmar y aceptarla porque es lo único que te va a dar. Y el pobre viejo tuvo que a regañadientes firmar la carta para entonces recibir la casa con todos los defectos que tenía y ahí están las consecuencias. Entonces, eso son injusticias. Y las injusticias se cometen en esta tierra, pero ¿sabe una cosa? La gente lo que quiere en esta vida es hacerse rico. Yo no soy muy comedor de pana, me gusta, pero no es una cosa que la como todos los días. Pero yo prefiero comerme un pedazo de pana en mi casa, con un poquito de bacalao, aunque sea con huevos revueltos, y vivir feliz. Y tener una conciencia tranquila que cuando me acueste en la noche, me comí lo que me gané. No lo que le robé ni le quité a nadie. Entonces hay gente que comen caviar, que comen en restaurantes caros, porque ellos son lo más grande del mundo. Pero en el cielo, que hay un libro que se llama Libro de las Memorias. Allí está escrita todas las injusticias que han cometido para llegar donde han llegado. Y Dios
se las va a cobrar una a una. Y si no hay tiempo de que se las cobre aquí, en el infierno lo va a pagar. Y cuando se llegue el juicio ante el gran trono blanco, que la Biblia dice que todos los muertos comparecerán y los libros serán abiertos. ¿Qué libros? Los libros de las memorias, donde todo lo que el hombre hizo fue escrito. Fue escrito. Todos los detalles, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes que son cristianos, yo que soy cristiano, tengan mucho cuidado. Puede ser que usted se va por allá lejito, yo no lo sé. Y que a lo mejor juega su gallito escondido, yo no lo sé. O tal vez se va, sí, porque hay gente que es así, están en la iglesia y esto está de moda hoy en día. Dios quiera que aquí no pase eso nunca, pero esto está de moda hoy en día. Usted ve montones de hermanas que son cristianas, que están en las iglesias, que cantan al frente y a la semana se van con su jefe a un motel. Y están casadas y están adulterando. Y después se atreven a subir al altar de Dios. Y se lo digo porque yo tengo evidencias, no porque alguien me lo contó, es que yo tengo evidencias claras. De gente que ha venido a mí de otras congregaciones, me ha dicho, pastor, yo no puedo creer esto, mi esposa se murió, estoy viudo, y un montón de hermanas de mi congregación, que son líderes de la iglesia, me han invitado a salir con ella para acostarnos. Y yo he tenido que rehusarle y reprenderle y decir, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué tipo de cristiano tenemos en el tiempo de hoy? Entonces, como dice el portugués, você pecando e Deus escribiendo. Usted está haciendo las cosas y cree que el pastor no lo ve. No importa que el pastor no lo vea. El pastor de los pastores está tomando nota. Todo lo que usted hace, Dios lo ve. Todo lo que yo hago, Dios lo ve. Usted me puede engañar a mí, a Dios no. Usted puede engañar a su esposa, a Dios no. Usted puede engañar a su esposo, a Dios no. Los hijos nos pueden engañar a nosotros los padres, a Dios no. Dios está tomando nota. Entonces, sea justo. Hay que ser justo. Ayer me gozaba yo con un pastor, un hermano cristiano que me estaba hablando de una hija que tiene, que es una sierva de Dios. Le dieron, avísame el tiempo, le dieron un trabajo. ¿Y qué sucede? Que ella fue a llenar, porque es la contable, y cuando fue a llenar el horario de la semana, pues el pastor o el jefe que estaba con ella le dijo que pusiera 8 horas todos los días. Y ella le dijo, no, pastor. Hubo un día que yo me tuve que ir 15 minutos antes. Yo trabajé 7 horas 45 minutos. Y dijo, no, pero eso no es nada, pongo eso en 8. Y ella dijo, no, a mí no me enseñaron a mentir. Eso es mentir y eso es robar. 15 minutos que sean es robar. Y le dijo, no, yo trabajé 7 horas 45. Eso es lo que yo voy a poner, que me paguen eso que yo trabajé. Lo que no trabajé, no lo cobro. Entonces hay mucha gente que no se fija en eso, que el jefe le está pagando y de 8 horas trabajan 4. Las demás están perdiendo el tiempo, dando vueltas, babeando por acá y después firman trabajar las 8 horas y Dios escribiendo. Y Dios tomando nota. Y escuche, y usted dirá, pastor, usted es exagerado. No, no, no. Lo que pasa es que la Biblia me dice a mí que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y un pecadito, por chiquitito que sea, daña todo lo que tú llamas santidad. Entonces no permitas, hermano, que las injusticias de esta vida te dominen. El mal las va a traer. El mal las va a traer. Gloria a Dios. 40. Ok, me quedan por lo menos 5. Así es que hay diversas clases de pérdidas en la vida que nos hacen mal. Porque mire, usted no es el mismo cuando usted pierde un ser querido. Usted pierde un hijo. Y es como yo siempre he dicho, a la mujer que se le muere el marido, se le llama viuda. Al marido que se le muere la mujer, se le llama viudo. Al hijo que se le muere el padre o la madre, se llama huérfano. Pero mire, yo que hablo creol, yo hablo francés, yo hablo español, bastante inglés. Y en ninguno de los idiomas existe una palabra para describir cómo se le puede llamar al padre o a la madre que pierde un hijo. No hay en ningún idioma una palabra que se haya inventado para eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, el plan de Dios era que los hijos enterraran a los padres. Nunca era que los padres enterraran a los hijos. Y por lo tanto, en ningún idioma existe esa palabra. Así que, cuando a un padre se le muere un hijo, casi nunca es el mismo. Pierde parte de su corazón. Cuando se te muere la madre, se te muere el padre, un hermano, alguien que tú amas mucho. Son cosas que son malas. Son parte de la naturaleza, pero son malas. Nos duelen, nos hacen daño. Pero usted no se puede quedar ahí metido. Es como yo le dije a ustedes. Un médico me enseñó a mí y me dijo, mira, Dios al hombre dio una capacidad
hermano, tremenda de poder nuevamente restituirse. Dice, el duelo comienza en el momento de la pérdida. Y los primeros 15 días son terribles. Los primeros 15 días tú sientes que te vas a morir. Se te quita el hambre. Tú dices, Dios mío, pero es que no puede ser que fulano se murió. El día 16, inmediatamente tu propio cerebro, por orden de Dios, te dice, pasa la página. Y empiezas entonces a aceptar. Esa es la segunda etapa. A aceptar que ya no va a estar. Y después viene la tercera etapa, que es acostumbrarte a no verlo. Hasta que después viene el momento en que después que tú te adaptas, tú te aclimatas y vas a seguir tu vida normal. Porque por más que llores a papi y llores a mami, no te puedes meter con él a la tumba. ¿Lo perdiste? No permitas, hermano, que el mal te dañe, porque hay mucha gente que pierden un ser querido y ellos extienden el duelo per seculum seculorum. O sea, todavía usted los ve a los 40 años, ay, mami se murió, y todavía están llorando por la mamá. No, hermano, pasa la página. Pasa la página. Eso es así. Yo decía los otros días en Macao en la clase, con esto termino, que usted tiene que gritar. Porque la Biblia claramente dice, clamad, clamad, clama a mí, le dijo el Señor a Jeremías, clamad. Y clamar no es simplemente orar. Clamar es suplicar con llanto, con angustia, con agonía. Cuando mi mamá se murió, yo era el pastor de la familia. Mi hermana mayor me tocó por aquí y me dijo, no te derrumbes porque tú eres la columna de esta familia y si tú te derrumbas, nos derrumbamos todos. ¿Y sabes qué yo tuve que hacer? Hacer buche, como decimos aquí, y aguantarme, preparar el entierro, escoger la caja, bregar con todo eso y despedir el duelo, predicar, porque el pastor de mami estaba en Estados Unidos de vacaciones y yo tuve que predicar en el velorio, despedir el duelo en el cementerio, todo eso, tragando gordo, porque es mami la que está ahí, no es cualquiera. Y después salió que mi mamá había profetizado y dijo que 3 días antes de su muerte, o sea, 3 días antes de una catástrofe que va a venir para Puerto Rico, le va a enterrar a ella. No sabemos qué se trataba. Y mami muere, la enterramos jueves, pasó viernes, sábado y el domingo vino el huracán Hugo, que nos devastó y entendimos la profecía de mami. Él dijo, viene para Puerto Rico un sacudimiento, pero 3 días antes será mi entierro. Así es que, ¿qué sucede? Cuando salimos del cementerio, ya está la noticia de que el huracán Hugo viene. No había tiempo de llorar. Había tiempo de clavar puertas, de clavar ventanas, porque no habían tormenteras para esa época, y estar ahí todo el mundo preparándose, porque viene el huracán. Pero el dolor está aquí. Y después que pasó todo. Le dije a Candy, yo me voy a ir para allá, para bien lejos. No te me acerques. No dejes que nadie vaya a dormir, porque ahora yo voy a llorar a mi mamá, que todavía no la he llorado, después de tanto tiempo. Y me fui solo por allá. Allá yo grité y lloré, que yo sentía que el corazón me explotaba. Porque yo tenía que sacar ese dolor. Entonces hay momentos, hermano, que tú tienes que encerrarte en el baño para que nadie te oiga y grita allí. Cuando no puedas más, grita, pero grita delante de Dios. Sácate esa angustia, ese dolor, ese duelo. Sácatelo de adentro. No lo abones. No lo perpetúes. Líbrate de ese dolor. En el nombre de Jesús, porque si no, el mal te va a matar. Y tenemos que aprender que tenemos que vencer con el bien el mal. Dios le bendiga, los dejo hasta aquí. Seguimos la semana que viene, porque yo tengo como 10 cosas más. Y solamente entré en la introducción de la segunda parte hoy. Así es que Dios le bendiga a todos, Dios les guarde. Gracias a los del extranjero, los que nos verán luego. Espero que esta palabra sea de edificación para la gloria del Señor. Amén.